Bienvenidos a Sin Cáscaras. Yo soy su anfitrión de siempre, Dan Muñoz, y esto es Dan Muñoz, The Podcast. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente. Esto es Dan Muñoz de Podcast Sin Cáscara y yo soy Dan Muñoz. Yo prácticamente, hoy es un tema bien interesante. Lo quería traer porque en mis tiempos de juventud y de muchachito, de los años 70 y los 80, había la música salsa, que todavía existe, pero para aquel tiempo era un boom bien grande la música salsa. Eso era lo que estaba al palo, lo que se escuchaba prácticamente todos los días, en la calle, aquí en Puerto Rico y en otros países de América Latina, pero Puerto Rico es la sede de muchos cantantes de estos que voy a mencionar poco a poco en esta serie, que voy a tener que extenderla a 2 o 3 partes, porque en un solo podcast no cabe tanta información. Pero quería hablarle de la música salsa, pero no solo de la salsa, sino de la santería dentro de la música salsa. Porque cuando digo santería, es que hay palabras que ustedes repetían en los coros, ¿recuerdan? Y ustedes no saben lo que decían. O tal vez un dicho del cantante que decía algo y no se sabe qué decía. Pero yo quiero explicar más o menos poco a poco para que vayan entendiendo a estas alturas, porque nunca es tarde para aprender, pero es bueno que lo sepan, porque esto tiene que ver mucho con la religión yoruba. La religión yoruba viene del África lejana, yo digo del África occidental, lo que es ahora esa área de Nigeria, por ahí. Pues llega esta religión, llegan a Cuba y a las islas del Caribe, o sea, porque no solamente en Cuba habían esclavos, aquí también habían esclavos, y en Santo Domingo, ¿cómo se llama? La República Dominicana y las islas del Caribe habían esclavos. Sucede que Cuba, al ser mucho más grande, pues claro, pues había mucho más esclavos. Y de Cuba, pues, nace un movimiento religioso que viene a tener acá también a Puerto Rico. El movimiento de lo que es la santería es una religión. Cuando yo digo que es una religión, yo voy a comenzar aclarándole a ustedes que este servidor yo no soy santero, pero yo respeto las religiones. Yo aprendí desde pequeño que yo creo en Dios y respeto las creencias de los demás. Lo que tú creas, como lo creas, pues eso es tu sentir, eso es tu forma de ver la vida y de expresarte, y yo respeto todo eso. Y como yo lo respeto, como respeto a toda religión, pues vamos a hablar de este tema con mucho respeto, aclarando desde un principio, con mucho respeto, porque siempre pensé en una canción que decía Héctor Lavoe: con los santos no se juega. ¿Recuerda eso? Rompe Saragüey. De esa vamos a hablar ahorita, pero cuando él decía con los santos no se juega, es porque con esta cuestión de las religiones no se juega, ¿verdad que no? Uno pues no quiere meterse en un mundo que suceden cosas y uno no sabe o no ha visto. Yo puedo hablarle, yo recuerdo en uno de los capítulos que yo hablé de por qué caes mal a la gente. ¿Recuerdan ese capítulo? No sé si lo vieron. ¿Por qué caes mal sin hacer nada? Pues en ese capítulo yo hablé de un asunto de un rito que hubo en casa, si no un rito, sino en mi casa hubo una ceremonia de santería, unas promesas. Mi papá tenía que pagar unas promesas y en esos tiempos pues se pagaba con música a los santos. Mi papá seguía hasta hacer cuestión de la santería. Como advertí, mi mamá no creía en nada de eso, pero mi papá sí. Y entonces mi papá, yo estaba muchachito, cuando hacen esta ceremonia en casa, crean un altar, y del altar pues estaban los santos y qué sé yo. Entonces pues yo era un muchachito chiquito, o sea, cuando digo qué sé yo, porque yo era un muchachito chiquito, pero lo que yo logré ver es que se pagan las promesas y por medio de canto, y mi hermana, una de ellas, pues fue parte y logró adquirir de parte de mi abuela, a Juana Bautista Ayala, que ella le decían que era curandera porque ella curaba empachos, santiguaba dolores, coyuntura, hueso, espasmo. O sea, la señora, mi abuelita, Juana Bautista Ayala, ella, como yo diría, era una dura en eso, ¿no? Era una curandera y atendía hasta partos. Pero entonces ella le pasa eso a mi hermana, y durante esa ceremonia, mi hermana, que yo la estoy viendo, llega otra dama y entra en un trance y un espíritu adquiere a esta señora, y mi hermana logra sacar el espíritu en medio de la ceremonia. Y cuando mi hermana sale afuera a botarle el espíritu, a tirarlo en la calle, yo que estoy muchachito, que tendría como unos 7, 8 años, pues veo que sale un espíritu de este color, pero como etéreo, no era blanco, era un blanco etéreo, como fantasmoso, ¿no? Fantasma. Y sale, era en forma como de un murciélago grande.
sale volando. Y yo lo vi. Y yo advertí en aquella episodio que los perros lo vieron porque los perros comenzaron a ladrar. Y yo por eso advertí que los perros y los niños ven cosas que nosotros a veces no podemos ver, ¿verdad que sí? Pero nada, volviendo al tema de acá, es de esta cuestión de los espíritus y de lo que es bueno y lo que es malo, lo bueno y lo malo que existe, que yo siempre he dicho que sí existe. Y advertí allá y advierto aquí que si usted no cree en nada de eso, pues apáguelo y acuérdese a dormir. Si usted no cree en estas cosas, lo bueno y lo malo que existen, pues como yo digo, móntame el guineo, váyase a mear y acuérdese a dormir. No vea esto, apáguelo. Pero los que sí saben que esto existe, lo bueno y lo malo, que esté la santería, lo que no es santería, porque hay gente que llaman brujería, pero una cosa es ser brujo y otra cosa es santero. No es lo mismo. Pero vamos a hablar de esta cuestión de santería. Y yo recuerdo cuando yo comencé a tocar bata, que por cierto tengo mi bata aquí. Este bata que ustedes ven aquí, esto se llama ocóncolo. Esto es un batá que se utiliza en músicas de santería. Si el batá es fundamento. Cuando yo digo batá fundamento, quiere decir que son 3 batás: el iyá, el itótele y el ocóncolo. El iyá es el más grande, no sé si lo han visto, que es la madre en la rumba, y conversa con el itótele. Y el ocóncolo, que es prácticamente para florear, va floreando, acompañando y floreando, llevando el ritmo para que siga la rumba o la música a los santos. Cuando es música para los santos y usted es un batá fundamento, está consagrado para un músico solamente, el que lo toca. Usted no puede tocar un batá fundamento. Este batá es de carácter folclórico, de folclore, o sea, y es mío. Yo no soy santero, pues lo puedo tocar cualquiera, lo puede tocar. Pero hubo un caballero que era bien grande en esto en Puerto Rico, la música de batá y de música, de este tipo de música africana, y él se llamaba Ángel Cachete Maldonado. No sé si lo recuerdan. Cachete Maldonado fue mi instructor, mi profesor, mi maestro en esta cuestión de la música sacra o música de santería, y él me explicó muchas cosas que yo no sabía. Él me advirtió, porque yo le conté cuando yo era niño también, no era niño, estaba muchachito, sí, estaba como en 7º grado. Una vez yo estaba en el salón de clase, una vez no, sucedió varias veces, pero la primera vez que sucedió, yo recuerdo como ahora, yo estaba en el 3er piso de la escuela, en el salón de biología, y en el parque de ahí de Vanscoy, del 8, que está en la carretera 167, había una rumba. Y yo oigo la rumba, y yo era un estudiante bien aplicado. Yo me tuve que salir del salón. Salí corriendo hacia la rumba porque sentía que la rumba me llamaba. Y entonces llego a la rumba y están tocando los tambores, el quinto, el tumbadora, seguidor, y yo sentía que las piernas me temblaban mientras sonaban los tambores. Cuando yo estoy con Cachete Maldonado, que era mi maestro de bata, y le explico eso a Cachete, Cachete me dice, Dan, lo que pasa es que eso es tu sangre africana, tú tienes sangre africana, porque en los tiempos de África, los africanos, antes de llegar hasta acá, pues ellos se comunicaban por medio de los tambores, ¿no? Usted ha visto las películas de antes, que había toque de tambor, pero cada toque de tambor significaba algo, era una señal, o un idioma, o un mensaje, y así era que ellos se comunicaban. Entonces él me cuenta que eso que yo sentía, que era prácticamente eso, era la comunicación entre los tambores y un servidor. Y yo sentía eso, y yo le dije, pues fíjate, no estás muy lejos de la verdad, porque mi abuela era negra. Mi abuela se llamaba Buenaventura Rivera, y era una negrita, o sea, no tenía nada de blanca. Entonces pues de ahí yo tengo esa sangre africana que él me estaba explicando qué sucedía durante esos toques de tambor que me llamaban hasta allá, hasta la rumba. Y esta rumba llegan hasta acá por medio, como les dije, desde el África Occidental, que eso es en el área donde está Nigeria, esa área, de ahí vienen los esclavos que llegan a Cuba con su religión yoruba, y tenían sus orichas, que son sus deidades o sus dioses. Y esta religión llegó a Cuba como en el siglo XVI, y hasta el siglo XIX estuvo creciendo como religión, hasta que los españoles, por medio de la religión católica, el catolicismo, se centran en los africanos en tratar de convertirlos al catolicismo, porque ellos vieron que los africanos tenían otro tipo de religión y otro tipo de deidades, y querían llevarle a ellos esta cuestión de la religión, y ellos comenzaron a esconderse, los africanos, a seguir practicando su religión. Tanto así
que cuando llegan a Cuba, yo recuerdo que leyendo, o sea, estos llegan a Cuba, un área de Cuba de La Habana que se llama ay, se me olvida el nombre de eso, ahorita me voy a acordar, es el nombre de un puerto que está en Cuba, y ahí en ese puerto es que ellos comienzan a concentrarse, Regla, en el municipio de Regla, así mismo se llama Regla, qué raro, ¿verdad? Pero entonces era el área donde la concentración más grande de africanos llegaba ahí a Cuba. Y entonces la venta de esclavos era prácticamente ahí. Un esclavo costaba 200 pesos de allá, pero eso viene siendo como $8. Costaba un esclavo en aquel tiempo, en el siglo XVI y el XVII, costaban $8. Y luego siguió aumentando el precio hasta 1,000 pesos, que son $41. Un esclavo saludable, joven, saludable y fuerte. Porque los precios iban a variar dependiendo, por ejemplo, un esclavo normal te podía costar 400 pesos, pero una mujer esclava te costaba 800 pesos. Porque la producción de esclavos salía de ahí, de una mujer esclava, ¿no? Y era un negocio inmensamente grande, era el negociazo que había en el momento. Y recuerden que en Cuba los terrenos eran grandes, y había mucha caña de azúcar, tabaco y otras cosas que había que sembrar. Y lo que hacían ese trabajo pues eran los esclavos. Y como había tanto terreno, pues había más esclavos que acá. Pero en Puerto Rico y la República Dominicana también había esclavos. Dominica, Martinica, Curazao. Todas estas islas del Caribe, todas tenían esclavos porque había necesidad de usar los esclavos. Pero como estamos hablando de Cuba, por ser la madre patria de África, Cuba era como el puerto donde llegaban los esclavos. Entonces, a su llegada a Cuba, como lo expliqué, el catolicismo los obliga ¿a qué? A ellos a obviar los nombres que ellos tenían de sus dioses, sus deidades. Ellos comienzan a cambiarle los nombres a sus deidades porque, como les dije, esos orishas que ellos tenían, esos dioses, tenían nombre. Y les voy a explicar, por ejemplo, en el caso de las 7 potencias. Hay 7 potencias que son las más mentadas en esta religión yoruba, de los orishas, los más venerados, ¿verdad que sí? Son 7, y apunten, el primero de esos 7 era el Eguá, ¿te acuerdas? El Eguá. Pues el Eguá es del Santo Niño de Atocha. Prácticamente ellos le cambian el nombre al Santo Niño de Atocha, que era dueño del camino o de los caminos y de los destinos. Ese era el Eguá. Luego tenías el segundo, que era Obatalá. ¿Entiendes? Yo sé que lo has escuchado en canciones de salsa, ¿verdad que sí? Obatalá, Chango y Obatalá, la rumba va a empezar. Eso era Tommy Olivencia cantando Gilbertito Santa Rosa. Pues Obatalá es Nuestra Señora de las Mercedes. Le cambian ellos, los africanos, el nombre a Obatalá, a Nuestra Señora de las Mercedes, que era la diosa de la paz, la pureza y la creación. Paz, pureza y creación. La diosa de las Mercedes, Obatalá, ese es el segundo. El tercero, apunten, Yemayá. Chango, Yemayá, te protegen de verdad. ¿Se acuerdan Yemayá? Ese es la orquesta mulense tenía esa canción. Chango, Yemayá, te protegen de verdad. O recuerdan Héctor Lavoe, que tenía una canción que empezaba Yemaya, Yemaya, oh, Yemaya, Yemaya. ¿Se acuerdan de esa canción? Que ahorita vamos a hablar de ella. Pues esa canción, llamando a Yemaya, en sí, Yemaya es ¿quién? La Virgen de la Regla, o de Regla, Virgen de Regla, que era el área donde yo le mencioné Regla, ¿recuerdan? El puerto donde llegaban, porque como ahí era que estaban concentrados, pues ellos tenían su Virgen de Regla, que era la dueña del mar, porque recuerden que ellos vienen en barco, llegan en barco, y eran muchos esclavos en la parte de abajo de un barco, todos juntos allá abajo, y ellos no estaban acostumbrados a eso, ellos estaban acostumbrados a vivir en África, no a viajar en un barco, un viaje tan peligroso, y cuando llegaban, pues llegaban dándole gracias a Yemayá, o la Virgen de Regla, que fue el cambio que le hicieron los mismos negros en Cuba, cambiándola a la Virgen de Regla, que era la diosa de la maternidad y la fertilidad. Pero la regla no tiene que ver con la otra regla. La regla era el lugar donde estaban ellos establecidos, allí en Cuba, en La Habana. También estaba Ochun, ¿recuerda? Para Ochun y Yemayá. ¿Recuerda? Héctor Lavoe tenía una canción que se titulaba Para Ochun y Yemayá. Pues Ochun pasa a ser la más importante para los cubanos, porque Ochun es lo que le llaman la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre es la santa patrona de Cuba, ¿verdad que sí? Y era amor, dulzura y belleza. Mira qué cosa, amor, dulzura y belleza. La santa patrona de Cuba, Ochun, que viene a ser ¿quién? La Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Saben eso? ¿Saben eso? Luego viene Changó.
Que ahorita dije Changó y Maya, Changó muy importante también. Pero ¿quién era Changó? ¿Pasó a ser quién? Cuando los obligan al catolicismo a los negros esclavos, Changó viene a ser ¿quién? Santa Bárbara. Ismael Miranda decía una canción: Santa Bárbara bendita, ayúdame a caminar, mamá. Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más. Pues menciona a Santa Bárbara, que en verdad está mencionando a Changó, que es Changó en la santería, que es el dios del trueno, el fuego, el baile y la justicia. Mira todo lo que incluye Changó: el trueno, los relámpagos, el fuego, el baile y la justicia. Ese es Changó, que viene siendo ¿quién? Santa Bárbara, allá en Cuba. Ogún es el sexto. Ogún era, mira qué caso, Ogún San Pedro. Le cambian de Ogún a San Pedro, porque así entonces, como le dije, buscando la manera de catolizar, de usar el catolicismo dentro de la religión yoruba, de los orichas de ellos, que son sus dioses, cambiándole al catolicismo para sonar mucho mejor y evitar esta persecución que tenían en contra de los esclavos, ¿no? Ogún es San Pedro, que era el dios del hierro y los metales y de la guerra. Es un dios fuerte, era San Pedro, un santo fuerte, un dios para ellos muy fuerte, que era Ogún, San Pedro, la fortaleza de San Pedro. Y el último es Orula. Orula lo menciona Marvin Santiago, lo menciona en una de sus canciones. Orula, él lo grita así mismito, y era de la adivinación, el destino, y ese es quien San Francisco de Asís pasó a ser en el catolicismo, ¿no? En la cuestión católica de la santería pasó a ser San Francisco de Asís, ¿verdad que sí? Y eso prácticamente porque estaban obligados a hacerlo, ellos se vieron obligados a hacerlo porque era lo que les tocaba. La salsa, música salsa, comienza a mezclar o a mencionar asuntos como este, y uno de los grandes precursores de este asunto, mi cantante favorito de salsa, de Ponce, Puerto Rico, Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, en el 1972, yo tenía 9 años solamente, cuando en 1972 él lanza una canción con Willy Colón que se llamaba Aguanile. Ustedes recuerdan Aguanile, ¿sabe? Aguanile fue un éxito tan y tan grande que todavía aún la gente lo canta, y estamos hablando del 72, o sea, tiene un montón de años, o sea, un montón de años. Tiene 52 años, tiene esa canción. Desde entonces, ¿qué pasa? La canción Aguanile sonó tanto a nivel mundial, pero mucha gente la cantaba, como yo dije, y no sabía que estaban cantando. Aguanile, Aguanile, mai, mai. Aguanile, Aguanile, mai, mai. Aguanile, mai, mai significa aguan, que es de agua. Ile es el templo, mai, mai, a mí. O sea, que llega la limpieza al templo. El ser humano, el santero, su templo, su cuerpo, ¿no? Aguanile, mai, mai. Tráeme agua, estoy seco y quiero beber. Como decía Héctor Lavoe en la canción, ¿verdad? Dame agua, estoy seco y quiero beber. Pero quiero limpiar mi cuerpo, quiero limpiar mi templo. Eso es Aguanile, mai, mai. Ile es templo, aguan es agua. Y mai, mai es como un grito que muchos creen que no está asociado a la santería, pero sí en el festivo, en la ceremonia, mai, mai, cuando comienzan a decir Aguanile, mai, mai, dame más. Héctor Lavoe también tenía otra canción que también, aparte de Aguanile, rompió los esquemas. O sea, por eso yo le digo que yo uso primero a Héctor Lavoe, porque no creo que había una persona más que virara este asunto sagrado mejor que Héctor Lavoe. Porque Héctor Lavoe lo mencionaba en varias canciones, este asunto. Y era la otra es Rompe Saragüey. ¿Recuerdas Rompe Saragüey? ¿Usted sabe lo que es Rompe Saragüey? Rompe Saragüey es una hierba, porque los africanos cuando llegan a Cuba, pues no tenían los mismos alimentos que tenían en África, ni tenían las mismas cosas o necesidades, y las hierbas que usaban, pues entonces consiguieron una en Cuba, que es lo que le llamamos albahaca. Allá le llaman albaquilla de Cuba, es más pequeña, y esa albaquilla de Cuba en mazo la usan como hierba santa, como hierba para despojo y ceremonia. Se llama Rompe Saragüey. Eso es Rompe Saragüey. Aguanile fue en el 1972, Rompe Saragüey fue en el 1975, por el gran Héctor Lavoe Pérez. Lavoe no es un apellido, Lavoe es su seudónimo, su apodo, Héctor Pérez. Pues Héctor Lavoe, de allá de Ponce, pues comienza a cantar esta otra, Rompe Saragüey, que fue tan grande como la primera, como Aguanile. Porque Rompe Saragüey te trae a ti los simbolismos dentro de la religión. O sea, ¿qué significa Rompe Saragüey? Es hierba. ¿Qué era el gallo? Un gallo en la religión. El gallo es, que usted ve en las religiones, ve que hacen ceremonia y sacrificio con un gallo. Pues prácticamente, si tú hablas de eso con los santeros, ellos te dicen lo mismo que yo he visto, que en los tiempos bíblicos siempre habían sacrificios, ¿no? Pues ellos hablan de eso mismo, de sacrificio, sacrifican un gallo
como ofrenda, porque un gallo significa luz y vigilancia. ¿Por qué? Porque el gallo siempre está pendiente y vigila por su gallinero, y siempre a la luz del sol, antes de salir el sol, cuando sale el primer rayo de claridad, el gallo canta, ¿verdad que sí? Pues el gallo anuncia que eso, y es una ofrenda de sangre que se hace en el altar a los santos. Pero ¿qué pasa? Volviendo a Guanile, a Rompe Saragüey, porque Guanile fue en el 72, Rompe Saragüey en el 75, ya le expliqué que lo que significaba la limpieza y el despojo que significaba Rompe Saragüey. Que rompe, ¿te acuerdas que él decía? Te rompe todo lo malo, ten cuidado, tú vas a ver, respeta si tú no sabes, oye, respétame bien, Rompe Saragüey, porque él está diciendo en esa canción, el mensaje de él hacia el público es, respeta la religión, respeta si tú no sabes, respétala bien, Rompe Saragüey. Y era prácticamente, Rompe Saragüey es para alejar las malas energías, eso es lo que era, o sea, y esto lo advertía, o sea, alejar las malas energías. Y en la misma canción, ¿cómo era que comenzaba? Con los santos no se juega, con los santos no se juega, date un baño, tienes que hacerte una limpieza con Rompe Saragüey. Una canción bien emblemática y bien significativa, o sea, y nosotros los salseros gustó tanto y tanto, no solo por la música, sino por su interpretación, el gran Héctor Lavoe. Pero si usted mira por dentro de la canción, es lo que le estoy hablando, Rompe Saragüey. Y él tuvo otra en el 76, que él la graba, cuando grabó De Ti Depende, el disco De Ti Depende, graba esta canción, pero no fue hasta el 80 que sale, en 1980, fíjate, 4 años después, sale esta que era Para Ochun y Yemayá, en el disco El Sabio, que graba Héctor Lavoe, El Sabio, del 80, es que dan release a esta canción que él había grabado para el álbum, De Ti Depende, en el 76. 4 años después, tira esa, y a mí, Para Ochun, que decía, Para Ochun y Yemayá, ¿te acuerdas? Las deidades, Ochun y Yemayá, pues le está hablando a los dos, le está pidiendo a ambos. Pero entonces, lo más curioso de esa canción, si usted la escucha bien, en esa canción hay un solo de piano, y alguien grita, Cosio Q, Cosiano, Cosiarayé. Cosio Q, Cosiano, Cosiarayé. Si yo te digo ahora mismo, Cosio Q, Cosiano, Cosiarayé, usted que no es santero, pues no sabe. Yo no soy santero tampoco, yo no sabía. Pues yo me puse a estudiar qué es lo que significa esto. Cosio Q, Cosiano, Cosiarayé. Pues prácticamente el Cosi significa que no haya. Y Q, que no haya qué, muerte. Cosio Q, que no haya muerte. Cosiano, que no haya enfermedad. Cosiarayé, que no haya enemigo ni nada malo, ¿ves? Eso es prácticamente un canto a eso, un canto a tratar de eliminar esas cosas en medio de una ceremonia, que no haya muerte, que no haya enfermedad y que no haya enemigo o que no exista lo malo. Eso es prácticamente Cosio Q, Cosiano, Cosiarayé. Canto Abacuá, canto Abacuá. Oye, mi canto Abacuá, ¿te acuerdas? Cantaba Rubén Blades con la banda de Rey Barreto, el canto Abacuá. Y el Abacuá, llegaron, el Abacuá es un grupo de no digo líderes, sino de africanos que en el 1836, allá en el área esa que le mencioné del puerto de Regla, ellos crean una sociedad de hombres solamente. Fíjense que esta religión, esta espiritualidad del canto Abacuá, o el grupo Abacuá, es como, yo lo comparo con la masonería, son como unos masones, porque es un grupo de hombres africanos tratando de hacer el bien y de unirse todo y ayudarse mutuamente. Crean este grupo que es Abacuá, solamente de hombres, sociedad secreta de hombres allá en Cuba. Eran esclavos carabalí, mira qué cosa, esclavos carabalí que se reúnen en el 1836 y forman lo que es el Abacuá, que de ahí sale el canto Abacuá, que es la ceremonia Abacuá, ¿verdad que sí? Y fue donde le dije, allá en Regla, esto lo que crea más bien otra canción sale de aquí, porque de aquí ellos fueron los que se inventaron el irimé. ¿Usted ha escuchado lo que es un irimé? Le voy a explicar, porque ahorita hay gente que está equivocada en Puerto Rico porque dicen irimó. ¿Se acuerdan? Irimó, tan buen semilla, son, tan buen semilla. El Gran Combo. Y lo cantó también Oscar de León en Venezuela. Y ambos están incorrectos, porque si usted le pregunta a un cubano, no existe tal cosa como irimó. Es un irimé. ¿Y qué es un irimé? Un irimé era un pequeño diablillo que durante la rumba y el baile salía, o sea, durante la rumba esa que hacían en Abacuá, esa sociedad, tiraban una rumba y de ahí sale este diablillo a bailar, a despojarse durante la ceremonia. Y ese diablillo es lo que le llaman, yo digo diablillo porque está vestido de diablillo, o sea, es una vestimenta que sale
como si fuera un muñeco diablillo, a bailar y a danzar. Y ese es el irimé, que sale a bailar, ¿ok? Irimé, tambor, semilla, bacoso, tambor, semilla, ¿ves? ¿Y qué era bacoso? Porque dice irimo, tambor, semilla, bacoso. Pues tambor, semilla, bacoso, semilla es cuando usan maracas y güiro, percusión de ese tamaño, que no tiene que hacer mucho ruido de tambor, porque más bien casi siempre es una ceremonia de güiro y maracas y chéquere, que sale bailando él. Y eso es, bacoso es güiro, lo que significa, güiro, un bembé. Un bembé, que la palabra bembé, pues aquí la usamos en Puerto Rico, vamos para el bembé. Pues bembé viene de ahí, pues un bembé de güiro, que era el bacosó, ¿ves? Que era prácticamente para alabar a una de esas deidades importantes. ¿A quién? A Changó. ¿Está bien? Changó. El cigarro también está aquí mezclado, porque el cigarro, te mencioné lo del gallo, el cigarro y los cocos. El cigarro era prácticamente, recuerda que en la religión católica hay inciensos, ¿no? Que van tirando incienso. Pero estos africanos, el único humo que podían producir que fuera como incienso, un incienso fuerte, era que el cigarro. Porque era el humo del cigarro, se le tira a las personas encima para comenzar a ¿qué? A alejar los malos espíritus por la fuerza del humo del tabaco, del cigarro. Usted ha olido el humo del cigarro, tan fuerte que es, ¿verdad que sí? Pues según la religión yoruba, este humo ayuda a alejar lo malo y a espantar los malos espíritus. Por eso es que en la ceremonia le soplan el humo a la persona encima, del cuerpo. Porque mientras más humo haya en el ambiente, más se va alejando los espíritus malos. Porque es prácticamente un elemento divino de adivinación para el espíritu y una limpieza sagrada, de un elemento sagrado, una limpieza del cuerpo de la persona que va en busca de ayuda a una ceremonia. Cuando estamos hablando del irimé, vuelvo y le repito, hay una rumba, sale el bailarín irimé, tambor, semilla, bacoso, tambor, semilla. Y también se habla ahí de los cocos, no necesariamente en esa ceremonia, pero cuando dice los cocos, tiraron los cocos. ¿Qué es los cocos? Los cocos prácticamente cogían un coco seco, lo picaban por la mitad y en los pedazos esos los tiraban. Eran 4 cocos. Y como cayeran de arriba o de abajo, ellos leían porque eran mensajes escritos detrás de mensajes de pureza, de batalla, de lucha, de cierto, de falso, de sufrimiento. Ellos podían de alguna forma leer como cayeran los cocos. ¿Está bien? Pero todo esto, recuerden que esto son costumbres africanas, o sea, viene del África, esto no viene de Cuba prácticamente. Cuba pues rediseñó y le dio más solidaridad en el Caribe, porque Cuba pues adapta más bien esa religión. Aunque hay católicos allá, pero hubo mucho de la negrura que se apodera en el área, y la santería pues crece ahí dentro en Cuba, porque hay mucho moreno en Cuba, muchas personas de color, y siguieron ese asunto de esa religión. Son religiones, aunque hay religiones católicas allá, y entiendo que hay evangélicos, pero sí también lo que sucede es que las religiones se van apoderando de acuerdo a los lugares y las personas. Entonces, yo como le dije, como yo veo esto como una religión, pues entiende ustedes que esto no es que yo sea santero ni está apoyando una, pero quiero que vayan enterándose la verdad. Y dentro de la música, pues ya saben lo que es bacosó, les dije que era un canto de güiro para alabar a Changó. Y entonces Celia Cruz, como cubana al fin, era otra que tenía una canción que decía: tengo el ID, vengan conmigo porque yo tengo el ID. Y si ustedes quieren saber lo que es el ID es una pulsera, un recuerdo con cuentas verdes y amarillas, que era prácticamente, que significaba, si tú tenías esa cuenta, el ID, eres hijo de Orula. Esto es prácticamente lo que significa. Cuando usted está consagrado como hijo de Orula, pues usted tiene una cuenta con las pepitas, como le llaman, semillitas verdes y amarillas. ¿Está bien? Entonces también había otro dicho, Changota Vení, ¿se acuerdan? Sarabanda Changota Vení. Ese lo cantaba Willy Rosario, lo cantaba Gilberto Santa Rosa. Sarabanda Changota Vení. ¿Qué significa Sarabanda? Sarabanda es que viene una fuerza espiritual. Vení, Changota Vení. Changó es el dios, la deidad. Changota, Sarabanda es que viene una fuerza espiritual. Sarabanda, fuerza espiritual. Tabení, Changota Vení, que venga la fuerza espiritual hacia mí como persona en medio del ritual espiritual. Esto prácticamente, cuando digo Sarabanda Changota Vení, tengo el ID, canto a Bacuá, Bacosó, que en la Sonora Ponceña Luigi Tecido lo decía, Bacosón, a cara, pues usted los escucha, la Mulense,
Pero son orquestas que las pocas que le he podido mencionar ahora no llenan este tema porque es un tema bien amplio. Y en el próximo capítulo, porque vamos a ir cerrando, en el próximo capítulo estaremos hablando de Richie Ray y Bobby Cruz, cómo estuvieron envueltos en este asunto de la santería antes de convertirse a la religión evangélica. Richie Ray y Bobby Cruz, ellos tienen una historia muy bonita, no bonita, sino bastante interesante, digo yo, de cómo era este mundo de la santería en la música salsa. También en el próximo capítulo vamos a estar hablando de María Leonza. María Leonza era una diosa allá en Venezuela, en Caracas, que la menciona Rubén Blades. María Leonza, un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. ¿Recuerdan eso? Pues vamos a empezar con esos dos y a continuar le vamos a brindar a ustedes otros temas que para que vayan descubriendo qué significaba cada cosa dentro de la música salsa, algo que es bien interesante. Yo digo que es bien interesante porque a mí me interesa y al que le interese pues esté bien pendiente porque estaremos en esos dos ámbitos próximamente. Rubén Blades con María Leonza y otras orquestas que nos hablan de estas palabrerías o santos que se mencionan dentro de la música salsa, ¿ok? Esto es el capítulo de hoy. Si a usted le gusta y está interesado en mucho más, pase por YouTube. Acá en YouTube tiene una campanita que usted le da a esa campanita y la campanita le avisa cuando vienen los próximos capítulos, los próximos podcasts de Dan Muñoz de Podcast Sin Cáscara. Usted se suscribe, le da like y comparte, como yo le dije, suscríbase, dele like y comparta con todas sus amistades para que sigamos creciendo y hablando de temas interesantes como este. Este es bien interesante porque a mí me interesa y yo sé que a usted le va a interesar mucho este capítulo que se llama La música, la santería dentro de la música salsa. La santería dentro de la música salsa. Estaré con ustedes próximamente en Dan Muñoz de Podcast Sin Cáscara. Yo soy Dan Muñoz para todos ustedes. Tengan lindo día y que Dios me los bendiga.